Donde late la ciudad. Concepción siglo XXI. Bien, hermosa jornada en Concepción del Uruguay y nosotros ya entrando a nuestra recta final, pero antes de irnos tenemos que entablar una nueva comunicación y tiene que ver con algo que anunciábamos hoy temprano y que es una charla de debate que se va a realizar en el día de hoy, así que de eso vamos a hablar. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Queremos agradecerle mucho el que nos pueda atender a esta hora, al licenciado Pablo Adrián Imen, que está visitando Concepción del Uruguay para esta propuesta, esta charla debate denominada Política Educativa y Desafíos de la Construcción de una Pedagogía Latinoamericana. Pablo, Gastón Izaguirre de Radio Total lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, ¿primera vez en Concepción? No, vine en alguna otra ocasión para actividades del movimiento cooperativo y creo que alguna de educación, pero bueno, nunca tuve, espero hoy darme una vueltita para conocer un poquito más este lugar tan lindo, ¿no? Bueno, ojalá que sí, y ojalá que pueda disfrutar de este día en algunos muy bonitos lugares que tenemos y que sean de su conocimiento. Bueno, Pablo, un poco, a ver, ¿qué podemos decir de esta charla de debate? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros, bueno, yo tengo responsabilidades por un lado en el movimiento cooperativo de crédito, lo que es Banco Credicop, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como director de IDELCOP, que es una fundación educacional, y además soy docente universitario en la UBA y trabajo con sindicatos docentes. Nosotros somos parte del movimiento pedagógico latinoamericano, que es una iniciativa que nació en 2011 en toda la región y que planteaba la necesidad de pensar, bueno, en el marco de un proyecto de unidad regional, de patria grande, de integración latinoamericana, la pregunta que se formuló en aquel momento, bueno, Hugo Yasky, que era el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, dijo, bueno, si nosotros nos identificamos o nos definimos como un proyecto colectivo que tiene 525 años de historia, desde que España, la corona española nos dominó, y necesitamos pensarnos en términos institucionales, en términos económicos, en términos culturales, la pregunta es, ¿cuál es la educación que necesita América Latina? Y en ese marco, estoy hablando del 2011, la respuesta es, bueno, esa pedagogía latinoamericana hay que construirla, hay que construirla recuperando la memoria de los grandes pedagogos y las grandes pedagogas de los siglos anteriores, empezando, si ustedes quieren, por Simón Rodríguez, y recuperando experiencias valiosas del presente. Ese discurso no se dio en un vacío histórico, ¿no? Sino que lo que decía Hugo Yasky en el 2011 se decía al mismo tiempo que se estaba aplicando las pruebas PISA, es decir, se decía en un momento en el que en el planeta hay un proyecto educativo hegemónico y pedagógico que tiene una determinada idea de qué es una buena educación, cuyo título es calidad educativa, y entonces lo que nos proponemos hoy en la conversación es decir, bueno, siendo que la educación, como toda la sociedad, es un campo de disputa donde hay intereses, proyectos, perspectivas diferentes y antagónicas que están en discusión, en controversia, plantear un poco el escenario que, bueno, en términos del propio gobierno nacional no es el mismo proyecto el del 2011 que el actual, y entonces frente a las políticas educativas oficiales que tienen una intencionalidad, que tienen unas características, un estilo, cuáles son las alternativas que le opone la comunidad educativa, quienes nos identificamos con el movimiento pedagógico latinoamericano. Así que de eso más o menos se trata la conversación de hoy. Mientras Pablo lo escuchaba, pensaba, ¿no?, en esa canción de Lito Nevia que dice, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Si la educación que recibimos vienen de los que ganan, quiere decir que hay otra educación posible, o al menos hay otra manera de educar que indudablemente es la que deberemos buscar para nuestros pueblos, para nuestros gurises. Sí, efectivamente, yo diría, hay un riesgo en decir, bueno, la política educativa neoliberal tiene unas características que son francamente para muchos de nosotros horripilantes, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, ¿qué es una buena educación? Es que unos expertos escriban unos contenidos incuestionables, que unas editoriales traduzcan esos contenidos en libros de texto, que los docentes embutan en el cerebro
de los alumnos y las alumnas esos contenidos y que después el ministerio o una empresa privada haga evaluaciones estandarizadas y que si las notas son buenas estamos en presencia de una buena educación. Entonces, frente a esa idea frente a esa pedagogía, uno podría decir de la respuesta correcta o del papagayo, por supuesto que existen otras prácticas afortunadamente en las escuelas que, sin negar el papel del conocimiento del teorema de Pitágoras, intentan formar personas con características mucho más amplias que de meros repetidores de contenidos. Ahora, también hay un riesgo en idealizar y esto no me va a ganar votos, ¿no?, que voy a decir, pero en idealizar la escuela realmente existente, porque también es un campo de lucha entre profesores y comunidades que trabajan con un sentido democrático, liberador, que reconocen a los pibes y las pibas como sujetos de derecho, y otros que reproducen tal vez prácticas de dominación, de exclusión. Entonces, bueno, un poco es hacer esa composición y en principio empezar como a hacer un mapa, ¿no? Porque cuando hablamos de campo de disputa o de lucha, estamos diciendo, bueno, algunos estamos por un tipo de educación y otros por otro, es bueno hacerlo consciente y juntarnos los que queremos una educación profundamente democrática. Así que bueno, en Gualeguaychú debe haber todo tipo de docentes, me imagino yo, y por lo tanto, bueno, el discurso va a ser un discurso de poder, por lo menos situar, aclarar, plantear los panoramas y que cada quien vaya asumiendo su posición en este campo. Mientras imagino quiénes pueden estar hoy en el salón Alejo Peiret del Colegio del Uruguay, porque la cita es a las 20:30 horas en este lugar, en el día de hoy. Pregunto, más allá de que la invitación es para todos los docentes, de cualquier nivel, de cualquier tipo, pero digo, qué importante sería que allí también, sin inasistencias, estén los formadores de docentes. Sí, y yo diría también los padres y madres, ¿no? Ah, bien. Porque al final la educación y cómo se forman a las nuevas generaciones es un asunto de toda la sociedad. Ahora me estoy recordando de algunos escritos de José Martí, que fue un gran revolucionario cubano que murió luchando por la independencia de Cuba a fines del siglo XIX, que fue maestro, y él proponía la idea de maestro ambulante y decía, todos los adultos deben salir por los campos a educar a los niños, algo así, no lo repito textual, pero la idea que él daba era que finalmente la sociedad es una sociedad educadora, más allá de que hay escuelas, hay una política educativa, pero los padres y madres, los movimientos sociales, las instituciones tienen que decir acerca de la educación, no es un asunto solamente de los educadores, ¿no? Y por eso sería interesante que además de que vengan los docentes y las docentes, que son actores centrales, protagónicos del hecho educativo formal, que vengan los estudiantes y que vengan los formadores de formadores, por supuesto que al mismo tiempo son docentes, así que sería interesante establecer el diálogo y después continuar el trabajo, porque de eso trata el movimiento pedagógico, no solo de tener charlas cada tanto tiempo, sino también de dejar trabajando en las escuelas esta pregunta, que es cómo construimos una pedagogía emancipadora para América Latina en este siglo XXI. Pablo, ¿cómo es el formato de la charla en sí? Porque acá el título es charla-debate, digamos, se abre una temática y se comparte, ¿cómo es la...? Sí, bueno, yo la verdad es que ahí estábamos como en una encerrona metodológica y pedagógica. Yo necesariamente tengo que plantear un punto de partida, y eso me lleva a decir por qué miramos la educación desde una perspectiva más amplia, que no es solo el aula, sino que la miramos como latinoamericanos y cooperativistas. ¿Qué significa mirarla desde América Latina hoy? Digo, si uno compara, por ejemplo, porque incluso el tema desde dónde mira uno la realidad es muy importante, y cómo se sitúa como sujeto histórico. Yo compararé hoy, por ejemplo, los actos del Bicentenario del 2010 y el 2016, y hay que recordar que el presidente Macri, para la declaración de la independencia, que hizo un acto con vallas en la Casa Histórica de Tucumán, tuvo un solo invitado internacional que fue el rey Juan Carlos de España, ¿no? Y le dijo, querido rey, nuestros patriotas debieran tener angustia de separarse de España, y ahí incluso hizo una definición de independencia muy fuerte, que es algo así como: independencia, señor, señoras, que cada uno se las arregle solo y no espere que el Estado le resuelva los problemas, más o menos en esos términos. Entonces me parecía importante dar como un encuadre
que cuando hablamos de educación hoy lo hacemos desde nuestras raíces históricas, y eso implica un ratito de explicar qué implica ser latinoamericanos hoy, cuál es el proyecto de ellos, del neoliberalismo, que no es un proyecto nacional sino planetario, y cuáles son las oposiciones. Después de esa intervención, que va a ser, trataré de que tenga movimiento, contaré algún chiste, cantaré alguna canción en el medio. La idea es abrir a una ronda de intervenciones que por supuesto pueden ser opiniones diferentes, opuestas inclusive, preguntas, y bueno, y en ese diálogo dejar planteado interrogantes para seguir el camino de la educación en Argentina. Pablo, la última, de lo que viene recibiendo en cada presentación que ha estado haciendo, ¿cree que en definitiva estamos cerca de esta construcción de una pedagogía propia, digamos, latinoamericana? A ver, nosotros para un encuentro que hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación trajimos a un ex viceministro de Educación Superior de Bolivia, que sin renegar del horizonte, del objetivo que es construir esa pedagogía, dijo: para nosotros lo importante es el camino, ¿no? Un camino que está sembrado de contradicciones. Decía, por ejemplo, nosotros los colonizados durante 500 años queremos ser libres, emanciparnos, o sea, el colonizado pasa a ser descolonizado, y ese es un proceso de ruptura sumamente contradictorio. Y dice, en Bolivia para eso nos apalancamos en el Estado y proponemos un Estado descolonizador, cuando el Estado fue una herramienta durante 500 años para sostener la colonización. Entonces, él dice, nuestro proceso está regado de contradicciones, pero lo importante es el camino, e ir inventando en ese camino nuestra propia pedagogía. Así que yo no sé cuán cerca estamos de esa pedagogía latinoamericana. Lo que sí puedo decir, porque en el Centro Cultural hemos estudiado la historia, es que hay un acervo, un acumulado pedagógico de Simón Rodríguez, de José Martí, de Luis Iglesias, de Gesualdo Sosa, de las hermanas Cosettini, de Florencia Fossati, de la Escuela Rural Mexicana. Es decir, hay un jardín riquísimo de historias y de prácticas actuales que nos permiten decirle a los tecnócratas que otra educación es posible, pero bueno, se hace necesario profundizar el conocimiento de esas experiencias, sistematizarlas, organizarlas y empezar a constituir una corriente y un método y una teoría mucho más fuerte de lo que existe, pero creo que estamos en el buen camino. Pablo, le agradecemos mucho esta comunicación, la invitación está hecha, esperemos tener un salón colmado hoy en el Colegio Superior del Uruguay, y gracias por ir tirando estas semillas que en algún momento van a florecer y van a aprender, porque son esas luchas. No digo en silencio porque usted habla muy fuerte a pesar de su tono de voz, pero digo, son esas luchas que en definitiva nos van a llevar a esa independencia real que todos queremos. Bueno, muchas gracias a ustedes, los espero. La palabra de el licenciado Pablo Adrián Imen. Yo la verdad le digo, no deje de pasar la oportunidad de ir a escucharlo hoy a las 20:30 horas en el Salón del Colegio Superior de Uruguay. No solamente a escucharlo, sino a debatir sobre este desafío que es tener una pedagogía latinoamericana, una política educativa latinoamericana, propia. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.